Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la reunión dentro de 4 minutos, según está establecido. Y vamos a hacer unas pequeñas modificaciones aquí. El screen. Y aquí tenemos el tema de hoy. Esperar unos 3 minutos que sean las 2:30 para comenzar la exposición corta que tenemos el día de hoy sobre puntos de conmutación. Un par de minutos y empezamos. Bueno, déjame aprovechar la oportunidad para recordarles que el examen de este punto es este día viernes 9, ¿verdad? A la hora de siempre, a las 9 de la mañana. Posiblemente lo pongo un poquito más temprano, como a las 8. Hacemos la evaluación, como hemos hecho siempre. Ya la próxima semana tengo que colocar las notas, por lo tanto hay que hacer el examen este viernes, como se lo había informado, como está en el calendario, está en la planificación de la asignatura. La parte final de esta explicación, hay una parte que usted tiene que investigar sobre la conmutación forzada y el programa da los puntos para que la investigue. Un minuto y comenzamos. Bueno, ya vamos a comenzar. Entonces, la exposición del día de hoy habla sobre el fenómeno de la conmutación que se hace en los dispositivos que trabajan con electrónica de potencia. Entonces, según hemos investigado, la conmutación es el proceso de desactivación de un componente en electrónica. Tenemos que prender y apagar un dispositivo tiene muchas funciones. Una tiene funciones de control y otra tiene funciones para mandar información. Cuando nosotros tenemos un transistor que nosotros lo prendemos y lo apagamos, estamos enviando ceros y unos que se utiliza para entonces mandar información, ¿verdad? Y en los componentes que prenden y apagan circuitos, se utiliza para controlar el dispositivo que estamos controlando. Entonces, tenemos aquí la electrónica de potencia, utiliza dispositivos semiconductores como interruptores para conectar la energía hacia la carga. Y con eso hace muchas cosas. ¿Ok? Básicamente control. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Y en el caso del transistor, mandar información celular. Como dice aquí, a menudo en muchos circuitos electrónicos de potencia ocurren situaciones similares a los circuitos de conmutación. El estudio de la técnica de conmutación pone en manifiesto las formas de onda del voltaje y la corriente transitoria de los circuitos LC bajo varias condiciones. Esto ayuda a la condición de comprensión del fenómeno transitorio de corriente directa bajo condiciones de interrupción o de conmutación. Por tanto, en muchos de los dispositivos y muchos de los circuitos se observan los cambios, ¿verdad?, de la forma de onda, los cuales influyen en la operación a encendido o apagado de estos directores o de otros dispositivos como los transistores. ¿Okay? Veamos entonces en los dos tipos de conmutación que en electrónica se considera. Tenemos la conmutación natural o forzada. Esta, eh, esta existe muchas formas de conmutar un director, sin embargo, estas pueden ser clasificadas en dos grupos. La conmutación natural,
y la conmutación forzada. La conmutación natural o de línea, ¿verdad? Si el voltaje de entrada es de corriente alterna, la corriente del director pasa a través de un cero natural y a través del director aparece un voltaje inverso. Nosotros sabemos que el director, que básicamente sería un diodo controlado, que yo puedo encenderlo, ¿verdad?, a plenitud, cuando la señal que entra es positiva y el pulso ha sido dado, la señal de tensión entra, ¿verdad? El director se dispara, es decir, el diodo empieza a funcionar. Y para que esto funcione, tiene que haber una tensión positiva entre ánodo y cátodo. Bien, de esta manera, fluiría corriente en el diodo, que es el director básicamente. Pero si la señal que está entrando es alterna, cuando empieza a llegar a la parte alterna de la señal en el director, este va a ver que está cambiando la polaridad del sistema, la corriente quiere ir en dirección contraria y sabemos que esas son las razones por las cuales el director se apagaría. Entonces, por eso se llama que es una conmutación natural, porque naturalmente por la forma de la onda de tensión que está entrando en el director funciona cuando la señal es positiva y se apaga cuando es negativa. Como dice, el dispositivo queda entonces desactivado de forma automática debido al comportamiento natural del voltaje de alimentación. Por eso se llama una conmutación natural, porque es natural la señal que está entrando y naturalmente el aparato, el director se va a apagar cuando vea que la polaridad es negativa, que la corriente quiere ir en dirección contraria y sabemos que esas son básicamente las razones por las que el director está apagando. Entonces dice, esto se conoce como conmutación natural o conmutación de línea. En la práctica, el director se dispara de forma sincrónica con el cruce por cero del voltaje positivo de entrada. Es decir, sabemos que esta es la señal positiva, se llama sincrónica porque esta es la señal, aumenta el voltaje como positiva, se ha dado la señal, por supuesto, en la puerta, y el diodo se dispara y arranca su conducción. Y la forma de onda que está saliendo es la misma forma de alimentación que tiene el dispositivo. Entonces dice, con el cruce por cero del voltaje positivo de entrada en cada ciclo, a fin de simular un flujo continuo de potencia. Okay. Exactamente eso. Si yo di el pulso positivo, la señal pasa por el diodo, que es el director en este caso controlado, y la señal pasa. Esa sería una conmutación natural. Entonces, si cuando llega entonces, cuando el diodo vea que va a pasar la parte negativa, vamos a suponer que una señal sonoridad pasa por la parte negativa, entonces el diodo se apaga. Entonces se apaga por la forma natural de la señal. ¿Okay? Esa sería la conmutación natural o de línea. La otra forma de conmutar el tiritor se llama conmutación forzada. Es decir, en algunos circuitos de tiritor el voltaje de entrada es de corriente directa. Y para desactivar el tiritor, la corriente en el sentido director del tiritor se obliga a pasar por cero utilizando un circuito adicional conocido como circuito de conmutación. Es decir, yo necesito otro circuito que se acople al dispositivo de tal manera de que como la corriente no está pasando por cero de forma natural, yo tenga que hacer una trampa para alimentar el circuito con una señal opuesta, ¿verdad? Para poder forzar el apagado del dispositivo. Como dice aquí, esta técnica se conoce como conmutación forzada y por lo común se aplica en los convertidores CD-CD, es decir, convirtiendo corriente directa, pero de una diferente nivel de valor, y en los convertidores corriente directa, corriente alterna. ¿Okay? Entonces, en esos casos, que es mucho lo que se utiliza en estos sistemas, se ve esta conmutación forzada. Pero también hay otras, por supuesto, aplicaciones en donde la computación forzada existe, ¿no? Y entonces tenemos que usar diferentes dispositivos. Esos diferentes dispositivos son los que crean las 7 formas de poder crear la conmutación forzada. Tenemos la autoconmutación, la conmutación por impulso, que es un dispositivo para dar un impulso con un capacitor, la conmutación por pulso resonante, la conmutación complementaria,
la conmutación por pulso externo, la conmutación del lado de la carga y la conmutación del lado de la línea. Esas 7 formas de conmutación se utilizan a nivel industrial, ¿verdad? Y es lo que se conoce como conmutación forzada. Es decir, que usan un circuito adicional para poder lograr que el dispositivo se apague. Cuando yo hago eso, que yo apago el dispositivo, pues diferentes cosas pasan. Un circuito empieza a girar al revés, o se para, o qué sé yo, depende. Yo no voy a explicar todo esto, porque todo, para el tiempo del sistema eso no hay tiempo. Y es importante que ustedes revisen estos 7 formas de conmutación forzada que serán evaluadas en el examen. ¿Ok? Entonces, les voy a dejar. Entonces, esta reunión es corta, solamente para explicar esta parte. Y usted tiene que investigar esta parte de los diferentes tipos de conmutación forzada que hay. Eso es todo por hoy. No se olviden, aquí en esta página, estoy dejando un sitio donde hay una explicación no muy larga de los diferentes tipos de conmutación forzada que hay. Pueden investigar en el computador, ¿verdad? Si ustedes entran aquí, verán los diferentes tipos que acabamos de hablar de conmutación forzada que hay para prepararse para la evaluación. No se olviden entonces la evaluación el día 9, tal y como está programado, que es este sábado. Bueno, que pasen buenas tardes y nos veremos para la próxima.